Los 30 son esa etapa en la que la vida decide lanzarte todo encima a la vez, ¿verdad? Un minuto estás celebrando que por fin tienes un salario decente y al minuto siguiente te encuentras mirando fijamente una solicitud de hipoteca, preguntándote cómo es que alguien logra permitirse el lujo de ser adulto. Mientras tanto, tu cuenta bancaria se ve tironeada en 17 direcciones diferentes, como si fuera una especie de piñata financiera. Los hijos necesitan fondos para la universidad, las casas exigen pagos iniciales, las cuentas de jubilación claman por atención y de alguna manera se supone que debes mantener la cordura en medio de todo esto. Aquí está el detalle sobre el que nadie te advierte cuando llegas a los 30. Todo el mundo habla de que los 20 son la época para averiguar las cosas, pero los 30, ahí es cuando te das cuenta de que en realidad ya deberías haberlas averiguado. Las decisiones financieras que tomes durante esta década te prepararán para un futuro cómodo o te dejarán luchando a contrarreloj para ponerte al día durante los próximos 30 años. Mi nombre es Richie y ayudo a las personas a entender cómo generar patrimonio sin perder la cabeza en el intento. Si estás cansado de sentir que tu dinero desaparece tan rápido como lo ganas, asegúrate de presionar el botón de suscripción y dale un me gusta a este video si te ayuda a poner en orden tus finanzas. Ahora bien, antes de sumergirnos en estos hitos, permítanme aclarar algo. No estoy aquí para hacerlos sentir mal por la situación financiera en la que se encuentran actualmente. Tal vez ya estén cumpliendo con creces a algunas de estas metas. O tal vez estén mirando el saldo de su cuenta bancaria y preguntándose si deberían simplemente rendirse y dedicarse a pasear perros de forma profesional. De cualquier modo, estos hitos no pretenden ser juicios de valor sobre sus decisiones de vida. Son hojas de ruta diseñadas para ayudarlos a navegar. Por lo que, honestamente, puede ser una década bastante abrumadora. El primer gran hito financiero que deben alcanzar en sus 30 es eliminar todas las deudas de consumo. Y sí, hablo de llegar a cero. Cero. Nada de nada. La única excepción aquí es su hipoteca, suponiendo que tengan una. Todo lo demás tiene que desaparecer. Tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, pagos del auto, ese préstamo aleatorio que pidieron para comprar muebles hace 3 años y que todavía siguen pagando. Todo ello. Sé lo que están pensando. Richie, eso suena imposible. Solo mis préstamos estudiantiles podrían financiar el PIB de un país pequeño. Pero he aquí por qué esto importa tanto. Durante sus 30, esta es su década de mayores ingresos. Es probable que su salario sea más alto que nunca y que siga aumentando. Lo último que desean es que las deudas de consumo actúen como arenas movedizas financieras, absorbiendo cada dólar que ganan. Véanlo de esta manera. Si están pagando $400 al mes en cuotas de tarjetas de crédito y otros 600 por el préstamo del auto, eso suma $1,000 cada mes. Dinero que podría destinarse a generar riqueza, en lugar de enriquecer a otros. En el transcurso de un año, eso equivale a $12,000. En una década, son $120,000, sin siquiera contar cuánto habría crecido ese dinero si lo hubieran invertido en su lugar. Sus 30 son también la etapa en la que la vida comienza a complicarse. Mucho y muy rápido. Tal vez estés lidiando con un aumento de responsabilidades en el trabajo, intentando gestionar el hogar, posiblemente criando hijos. Y, para muchas personas, es precisamente en esta etapa cuando los padres ancianos comienzan a necesitar más apoyo.
Créeme, tener deudas de consumo pendiendo sobre tu cabeza mientras atraviesas todo esto. Es como intentar hacer malabares con antorchas en llamas, montado en un monociclo. ¿Posible? Quizás. ¿Aconsejable? Definitivamente no. Un ejemplo. Yo aprendí esta lección en carne propia, cuando mi padre empezó a necesitar más ayuda en casa. Verás, él es uno de esos hombres obstinados que quieren arreglarlo todo por sí mismos, lo cual suele significar que termino haciéndolo yo mismo o pagándole a otra persona para que lo haga correctamente. De hecho, la semana pasada tuvimos un problema con un fregadero atascado. Él estaba decidido a solucionarlo, armado únicamente con fuerza de voluntad y un desatascador. Alerta de spoiler, no funcionó. Si yo hubiera estado ahogado en pagos de deudas, no habría tenido la flexibilidad necesaria para simplemente llamar a un fontanero y resolver el problema. En su lugar, probablemente seguiríamos lidiando con un fregadero desbordado y un padre muy frustrado. El segundo hito consiste en lograr una puntuación crediticia excelente. Y me refiero a excelente. Estamos hablando de 800 puntos o más. Ahora bien, ya puedo oír a algunos de ustedes diciendo que la puntuación crediticia no importa si no tienen planes de pedir dinero prestado. Pero aquí viene el baño de realidad. A menos que tengan pensado pagar su casa al contado, su puntuación crediticia determinará cuánto les costará esa hipoteca. Permítanme poner esto en perspectiva con algunas cifras reales que tal vez les hagan replantearse cuán importante es esto en realidad. Supongamos que van a comprar una casa de $400,000, lo cual, desafortunadamente, no entra precisamente en la categoría de mansión en la mayoría de los mercados. Hoy en día, con una puntuación crediticia excelente, podrían calificar para una tasa de interés del 6,5%. A lo largo de 30 años, terminarán pagando aproximadamente $511,000, solo en intereses. No es lo ideal, pero esa es la realidad de las hipotecas. Ahora bien, si su puntuación crediticia es apenas un poco peor, no terrible, simplemente no excelente, podrían enfrentarse a una tasa del 7% en su lugar. Esa diferencia aparentemente insignificante, de medio punto porcentual, significa que pagarán cerca de $558,000 en intereses durante la vida del préstamo. Eso supone casi $50,000 más por la misma casa, solo porque su puntuación crediticia no era tan buena. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente dolorosa. Según LendingTree, un solo pago atrasado, con una demora superior a 30 días, puede reducir su puntuación crediticia hasta en 180 puntos y permanecer en su informe de crédito durante un máximo de 7 años. Imaginen pasar de una puntuación de 780 a 600, simplemente porque se olvidaron de pagar la factura de su tarjeta de crédito un mes. Ese único error podría costarles literalmente decenas de miles de dólares en intereses adicionales a lo largo de la vida de una hipoteca. La buena noticia es que mantener una puntuación crediticia excelente no es ciencia espacial. Pague sus facturas a tiempo. Siempre. Mantenga su utilización de crédito por debajo del 30%. Idealmente, por debajo del 10%. No abra nuevas cuentas de crédito a menos que las necesite absolutamente. Y haga lo que haga, no cierre tarjetas de crédito antiguas, a menos que tengan cuotas anuales que no pueda justificar. La antigüedad de su historial crediticio importa, y cerrar cuentas antiguas puede de hecho
perjudicar su puntuación. El tercer hito consiste en elaborar un plan financiero integral para los próximos 30 años. Planificar con 30 años de antelación suena tan atractivo como un tratamiento de conducto, pero escúcheme, la década de los 30 es el momento en que uno empieza a lidiar con múltiples prioridades financieras simultáneamente. Y sin un plan, básicamente estará jugando al whack-a-mole financiero. Me gusta usar el acrónimo BRED para esto. La B es de presupuesto y ahorro. Necesita saber exactamente cuánto dinero debe ahorrar y gastar para alcanzar sus objetivos a largo plazo. La R es de planificación para la jubilación. No solo contribuir a su plan de jubilación como un 401k, sino entender realmente si va por buen camino y qué ajustes podría necesitar realizar. La E es de planificación patrimonial. Sé que suena macabro, pero si tiene hijos o activos significativos, ya no es algo opcional. La primera T es de planificación fiscal. Asegurarse de utilizar toda estrategia legal disponible para conservar una mayor parte de su dinero. La segunda T es de, me acabo de inventar este acrónimo sobre la marcha. Así que llamémosla seguimiento de su progreso. Este podría ser el momento en el que contratar a un planificador financiero tenga sentido, especialmente si maneja múltiples fuentes de ingresos, activos significativos o situaciones familiares complejas. Un buen planificador financiero puede ayudarle a ver el panorama general y asegurarse de que todas las piezas de su rompecabezas financiero realmente encajen entre sí. El cuarto hito es construir un fondo de emergencia a prueba de balas. Cuando tenías 20 y tantos años, el consejo habitual era tener cubiertos entre 3 y 6 meses de gastos. Ahora que estás en la treintena, quiero que pienses a lo grande. Estamos hablando de cubrir entre 6 y 12 meses de gastos de manutención, tal vez incluso más, si tus ingresos son variables o si trabajas por cuenta propia. ¿A qué se debe este aumento? A que la treintena trae consigo un potencial mucho mayor de situaciones de emergencia. Puede que el calentador de agua de tu casa decida estropearse y necesite ser reemplazado en el peor momento posible, que tu hijo requiera un tratamiento dental de urgencia, o que tu coche se averíe y, por supuesto, resulte ser una reparación costosa y complicada. Sus padres, ya mayores, podrían necesitar ayuda con gastos médicos inesperados. O tal vez, y este es el tipo de emergencia positivo, surja una increíble oportunidad de inversión que exija una actuación rápida. Contar con un fondo de emergencia bien nutrido no se trata únicamente de seguridad financiera, se trata de tener opciones. Cuando sabe que puede hacer frente a cualquier cosa que la vida le depare, puede asumir riesgos calculados que podrían reportarle grandes beneficios. Puede negociar desde una posición de fortaleza en el trabajo. Puede ayudar a sus familiares cuando lo necesiten. Puede dormir mejor por las noches, sabiendo que un gasto imprevisto no desbaratará todo su plan financiero. La clave está en mantener ese dinero en un lugar donde genere unos intereses razonables, pero que, al mismo tiempo, sea de fácil acceso. Las cuentas de ahorro de alto rendimiento son perfectas para este fin. No se trata de hacerse rico a costa de su fondo de emergencia. Se trata de preservar su patrimonio y mantener su flexibilidad. El quinto hito consiste en tener ahorrado para la jubilación un monto equivalente a 3 veces tu salario anual para cuando cumplas los 40 años. Según datos recientes, el ingreso promedio de una persona de 40 años en los Estados Unidos ronda los $62,000, lo que significa que deberías tener aproximadamente
$186,000 ahorrados para la jubilación en el momento en que alcances esa cifra redonda de los 40. Ahora bien, antes de que entres en pánico, preguntándote si vas por buen camino, permíteme poner esto en perspectiva. Si comienzas con esa cantidad a los 40 años y continúas haciendo aportaciones de manera constante, las calculadoras de jubilación sugieren que podrías acumular más de $2 millones para cuando cumplas los 67. Ese es el poder del interés compuesto actuando a tu favor, pero solo si le das el tiempo suficiente para obrar su magia. Esto es lo verdaderamente importante. Se trata de darle al interés compuesto décadas para que actúe. Llegar a los 40 no es solo una cuestión de dinero en sí mismo, sino de alcanzar un saldo de jubilación sustancial que trabaje para ti. Cada año que pospones el ahorro serio para la jubilación es un año de crecimiento potencial al que renuncias para siempre. Si te has quedado rezagado en este objetivo, no te desesperes, pero sí tómate muy en serio la tarea de ponerte al día. Aún te quedan entre 25 y 30 años hasta la jubilación, lo cual es tiempo más que suficiente para que el interés compuesto haga su trabajo. Sin embargo, los cálculos se vuelven más difíciles con cada año que dejas pasar. Mira, si vas a dedicar toda esta década a centrarte en un único hito de jubilación, tal vez deberías considerar aumentar tus aportaciones antes de cumplir los 40. Me refiero a incrementar ese porcentaje cada vez que recibas un aumento de sueldo, cada vez que cambies de empleo o cada vez que obtengas un bono. La diferencia entre ahorrar el 15% de tus ingresos frente al 10% puede parecer insignificante ahora, pero a lo largo de 25 años representa la diferencia entre tener el dinero suficiente para jubilarte con comodidad y tener que seguir trabajando hasta los 75 años por no haber hecho los cálculos a tiempo. El sexto hito es algo que denomino inmunidad ante la inflación del estilo de vida. Y este factor distingue a los verdaderos creadores de riqueza de quienes solo fingen tenerla. La década de los 30 es el momento propicio para lo que los economistas denominan expansión del estilo de vida. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Recibes un aumento de sueldo y de repente sientes que te mereces un apartamento mejor. Recibes tu bono, así que obviamente necesitas un coche más lujoso. Tus ingresos aumentan y de alguna manera tus gastos suben mágicamente para equipararse a ellos, dejándote con la misma cantidad sobrante que cuando ganabas $30,000 menos. Tengo amigos en San Francisco que ganan cifras de 6 dígitos y que, de algún modo, siempre están arruinados. Conducen coches de $70,000. Viven en apartamentos que cuestan más que el salario anual de la mayoría de la gente y comen fuera todas y cada una de las noches, porque cocinar es, al parecer, algo por debajo de su categoría. Mientras tanto, se quejan de no poder ahorrar dinero. Es como ver a alguien verter agua en un cubo con agujeros en el fondo y preguntarse por qué nunca se llena. El arma secreta contra la inflación del estilo de vida no es la privación, es la automatización y la conciencia. Cada vez que tus ingresos aumenten, destina automáticamente al menos la mitad de ese incremento al ahorro y a las inversiones, antes de que tu cerebro tenga tiempo de idear nuevas formas de gastarlo. ¿Has recibido un aumento de $5,000? ¡Genial! Aumenta automáticamente tus aportaciones para la jubilación en $2,500 anuales. De este modo, tu yo del futuro te lo agradecerá y tu yo actual ni siquiera echará de menos un dinero
que nunca tuvo la oportunidad de gastar. El séptimo hito puede sonar macabro, pero en realidad es una de las cosas más amorosas que puedes hacer por tu familia. Poner en orden tu planificación patrimonial. Lo sé. Sé que estás pensando que eres demasiado joven para preocuparte por estas cosas, pero si tienes hijos, una hipoteca o activos significativos, necesitas tener preparados unos documentos básicos de planificación patrimonial. No se trata de planificar la muerte, sino de planificar para los giros inesperados de la vida. ¿Qué sucede si sufres un accidente y no puedes tomar decisiones por ti mismo? ¿Quién se hace cargo de tus hijos si algo les ocurre, tanto a ti como a tu cónyuge? ¿Qué pasa con tu casa, tus cuentas de jubilación, tu seguro de vida? Sin la documentación adecuada, estas decisiones son tomadas por los tribunales y los burócratas, en lugar de por ti. La buena noticia es que la planificación patrimonial básica no es ni de lejos tan complicada ni costosa como la mayoría de la gente cree. Puedes empezar con herramientas en línea sencillas para redactar testamentos básicos y poderes notariales. Claro, si tienes una situación financiera compleja o una dinámica familiar que haría ponerse celosa a una telenovela, querrás trabajar con un abogado. Pero para la mayoría de la gente, tener algo es infinitamente mejor que no tener nada. El octavo hito es uno del que los asesores financieros rara vez hablan, pero que podría ser el más importante de todos: invertir en tu salud. Ahora bien, antes de que pongas los ojos en blanco y cambies de página, pensando que esto se ha convertido en un canal de fitness, escúchame, tu salud es tu mayor activo financiero y la década de los 30 es el momento en el que construyes ese activo o empiezas a ver cómo se deprecia. Piénsalo matemáticamente. El estadounidense promedio gasta más de $300,000 en atención médica a lo largo de su vida. Si logras reducir esa cifra, aunque sea en un 20%, mediante cuidados preventivos, una mejor nutrición, ejercicio regular y evitando hacer estupideces como fumar, te habrás ahorrado $60,000. Eso sin contar los ingresos que no pierdes debido a los días de baja, por enfermedad, las oportunidades profesionales que no dejas escapar por sentirte terrible, o las mejoras en la calidad de vida que provienen de sentirte realmente bien en tu propio cuerpo. Es como si la década de los 30 fuera también el momento en que tu metabolismo decide tomarse unas vacaciones prolongadas. Antes podía comer pizza en el desayuno, el almuerzo y la cena sin subir ni una onza de peso. Ahora miro una rosquilla y subo 5 libras. Es como si mi cuerpo me estuviera jugando algún tipo de broma cruel. Pero aquí está la cuestión: adquirir hábitos saludables ahora. Mientras aún tienes cierta flexibilidad metabólica, es mucho más fácil que intentar reparar décadas de daños cuando ya has cumplido los 50. Esto no significa que debas convertirte en un influencer del fitness, ni empezar a comer únicamente col rizada y quinoa. Significa encontrar formas sostenibles de mantener tu cuerpo en movimiento de forma regular. Alimentarte con comida que realmente te nutra la mayor parte del tiempo, dormir lo suficiente y gestionar el estrés antes de que sea él quien te gestione a ti. Créeme, el dinero que inviertas en una membresía de gimnasio, en alimentos de calidad y, tal vez, en un entrenador personal, no es nada en comparación con lo que acabarás gastando más adelante, al intentar solucionar problemas de salud que podrías haber prevenido. El noveno hito consiste en empezar a pensar seriamente en la educación de tus hijos.
Suponiendo que ya tengas hijos o planees tenerlos, los costos universitarios han aumentado al doble de la tasa de inflación durante los últimos 30 años. Y no hay señales de que esa tendencia vaya a desacelerarse. El costo promedio de una carrera de 4 años en una universidad pública supera actualmente los $40,000 anuales, si se incluyen el alojamiento, la manutención y otros gastos. En el caso de las instituciones privadas, la cifra se acerca más a los $70,000 al año. Ahora bien, no estoy diciendo que debas financiar la totalidad de la educación universitaria de tu hijo. Sin embargo, empezar con antelación permite que el interés compuesto actúe a tu favor. Un plan de ahorro educativo 529 está diseñado específicamente para este fin, ofreciendo ventajas fiscales que pueden potenciar significativamente tus ahorros con el paso del tiempo. Lo más atractivo de los planes 529 es lo siguiente. El dinero crece libre de impuestos y, cuando lo utilizas para cubrir gastos educativos calificados, tampoco pagas impuestos sobre los retiros. Muchos estados también ofrecen deducciones fiscales por las contribuciones realizadas. Es como obtener un descuento en la educación de tu hijo, simplemente por haber planificado con antelación, aunque solo puedas ahorrar $50 o $100 al mes. Empezar cuando tu hijo es pequeño significa que ese dinero tendrá entre 15 y 18 años para crecer. Y si, llegado el momento, tu hijo no necesita la totalidad de los fondos para la universidad, puedes transferirlos a otro hijo, utilizarlos tú mismo para tu propia formación continua, o incluso transferir una parte a una cuenta Roth IRA, conforme a las nuevas normativas. El 10º y último hito para tu década de los 30 consiste en desarrollar lo que yo denomino confianza financiera. Esto no se trata de tener una cantidad específica de dinero en tus cuentas. Se trata de comprender tu situación financiera lo suficientemente bien como para tomar decisiones informadas, sin dudar constantemente de ti mismo, ni entrar en pánico cada vez que la bolsa tiene un mal día. La confianza financiera surge de tener sistemas establecidos, comprender tus cifras y saber que puedes hacer frente a cualquier desafío financiero que se te presente. Significa no pasar la noche en vela a las 3 de la mañana, preguntándote si estás ahorrando lo suficiente para la jubilación o si puedes permitirte esas vacaciones que has estado planeando. Es también en este momento cuando contar con un plan financiero integral se vuelve crucial y no solo útil. Necesitas comprender cómo encajan entre sí todas las piezas de tu rompecabezas financiero. Tu fondo de emergencia, tus ahorros para la jubilación, los fondos para la educación de tus hijos, tu cobertura de seguros y tus documentos de planificación patrimonial. Todos estos elementos deben funcionar de manera conjunta como parte de una estrategia cohesiva. Algunas personas pueden crear y gestionar este plan por sí mismas, especialmente si disfrutan profundizando en hojas de cálculo de planificación financiera y manteniéndose al día sobre los cambios en la legislación fiscal. Otras, en cambio, se benefician de trabajar con un planificador financiero que pueda ayudar a coordinar todas estas piezas móviles y ofrecer asesoramiento objetivo cuando las emociones comienzan a nublar el juicio. La clave reside en tener un plan que comprendas y en el que creas. Un plan que se adapte a medida que cambian tus circunstancias vitales y que te brinde la confianza de que estás avanzando hacia tus objetivos a largo plazo, incluso cuando la volatilidad del mercado a corto plazo te haga sentir como si estuvieras retrocediendo. En esencia, la década de los 30
constituye tu mejor momento financiero. Probablemente estés ganando más dinero que nunca antes en tu vida. Tienes décadas por delante para que el interés compuesto obre su magia, pero también cargas con más responsabilidades financieras y prioridades contrapuestas que en cualquier otro momento anterior. Las decisiones que tomes durante esta década determinarán en gran medida si pasarás tus 50 y 60 años preocupándote por el dinero o disfrutando de los frutos de tu disciplina y planificación previas. Tus 30 no tienen por qué convertirse en una película de desastres financieros en la que tú eres el protagonista de tu propia tragedia. Estos 10 hitos no pretenden abrumarte ni hacerte sentir que te has quedado atrás respecto a algún calendario imaginario que todos los demás parecen seguir a la perfección. Su propósito es brindarte una hoja de ruta para que puedas disfrutar plenamente de tus 40, tus 50 y más allá, sin tener que preocuparte constantemente por si podrás costearte la jubilación o si tendrás que seguir trabajando hasta cumplir los 85 años. Lo maravilloso de estar en la treintena es que aún tienes tiempo de rectificar el rumbo si te has rezagado en alguno de estos objetivos. Claro, habría sido ideal haber empezado antes, pero atormentarse por decisiones financieras pasadas resulta tan productivo como intentar conducir mirando únicamente por el espejo retrovisor. Así que elige uno o dos de estos hitos que más resuenen con tu situación actual y empieza por ahí. Quizás se trate de abordar por fin esa deuda de tarjeta de crédito, o tal vez de abrir esa cuenta de ahorros de alto rendimiento que llevas 6 meses posponiendo. Las acciones pequeñas y constantes se acumulan y multiplican, al igual que tus inversiones,